La Eucaristía, misterio de fe. En esta sesión vamos a considerar el sacramento de la Eucaristía como misterio de fe. Es el misterio por antonomasia. Si lo comparamos con el misterio de la Trinidad, resulta, humanamente hablando, incluso desconcertante. Es decir, el misterio de la Trinidad, que es el misterio también fundamental, el básico, ¿no? en el que se funda todo lo demás, pues es misterio en sentido estricto. O sea, que en Dios hay tres personas, como ya comentaremos luego, pues es un misterio profundo, pero que sin ese misterio nosotros no podríamos tener nada de lo que posteriormente se desarrolla en la Iglesia, ¿no? Pero en ese misterio, que es, digamos, es misterio en sentido estricto, y que nosotros no tenemos posibilidad de conocerlo por la razón de ninguna manera, pero bueno, no hay nada que pueda entorpecer, de hecho, que eso pueda pasar. Pero en el misterio de la Eucaristía hay algo que es más desconcertante, porque lo que nosotros vemos por nuestros sentidos, que no ocurre eso en el misterio de la Trinidad, es las apariencias, por lo menos, de pan y vino, porque en el misterio de la Eucaristía el pan, la sustancia del pan y la sustancia del vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, pero los accidentes o las especies, como se dice de otra forma, se siguen manteniendo. Es decir, que nuestros sentidos allí perciben por los ojos y por el olfato, por el tacto, o pan o vino, y por eso digo que es un misterio todavía más misterio en ese sentido, porque a nosotros nos puede desconcertar más las apariencias que vemos, ¿no? Entonces, para ver la Eucaristía como misterio de fe, vamos a ver los siguientes temas. La Eucaristía es, primero, un altísimo misterio. Segundo, vamos a ver algo sobre la Santísima Trinidad y la Eucaristía. Después, la Eucaristía alianza, Jesús como verdadero Cordero inmolado. Luego, el Espíritu Santo y la Eucaristía. Vamos a comentar algo sobre un himno de Santo Tomás de Aquino sobre la Eucaristía, el Adoro te devote, y luego una anécdota que explica a Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, en la historia de un alma. La Eucaristía, misterio de fe. El Papa San Pablo VI publicó el 2 de septiembre de 1965 la encíclica Mysterium Fidei, antes de finalizar el Concilio Vaticano II. En la introducción dice que la Iglesia Católica ha guardado siempre religiosamente la Eucaristía como el tesoro más precioso y que el Concilio Vaticano II le ha tributado una nueva y solemnísima profesión de fe y culto. Incluso en el texto recuerda una de las definiciones de Trento, precisamente. Sin embargo, decía el Papa, no faltan motivos de grave solicitud pastoral y de preocupación. Dice, algunos exaltan tanto la misa llamada comunitaria que quitan importancia a la misa privada. Algunos llegaban a decir incluso que si no había fieles no se podía celebrar la misa. Y esto es una de las cuestiones que el Papa quiere corregir escribiendo esta encíclica. Luego dice, hay quienes insisten en la naturaleza del signo sacramental, como si el simbolismo, que ciertamente todos admiten en la Sagrada Eucaristía, que es un banquete, expresase exhaustivamente el modo de la presencia de Cristo en este sacramento. Dice, también algunos discuten sobre el misterio de la transubstanciación, sin referirse a la admirable conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en su sangre, de modo que se limitan ellos tan solo a lo que llaman transignificación y transfinalización. Para que la esperanza suscitada por el concilio, dice el Papa, no sea frustrada por falsas opiniones, el Papa decidió hablar. La Eucaristía es un altísimo misterio, el misterio de fe, porque solo en él se contienen con singular riqueza y variedad de milagros todas las realidades sobrenaturales. Hay un doble orden de conocimiento, el de la fe
y el de la razón. Son verdades de fe las que exceden la capacidad de la razón, lo que son los misterios propiamente dichos, o misterios en sentido estricto. Pero también son verdades de fe, algunas verdades que están al alcance de la razón, pero que no se conocen y son necesarias para conocer la revelación y la salvación, ¿no? Lo que llaman en teología fundamental los preámbula fidei, que Dios existe, que el hombre tiene un alma espiritual o la vida eterna, ¿eh? Son verdades que se prerequieren, ¿verdad?, para aceptar la revelación. Entonces, el que esas verdades, aunque sean al alcance de la razón, uno que no las pueda conocer, necesita tener fe en ellas para, digamos, sean de alguna manera, por así decirlo, soporte de las verdades de fe o los misterios en sentido estricto, como son el misterio de la Trinidad, la Encarnación, la Eucaristía, la Virginidad de María, la Inmaculada Concepción, todos los misterios que, digamos, exceden la capacidad de la razón y que únicamente se pueden recibir por fe. En cambio, la existencia de Dios o la existencia del alma espiritual son verdades que están al alcance de la razón, aunque, dada la situación que digamos, después del pecado original, el oscurecimiento de la inteligencia hace que tengan dificultad y no lo puedan realizar los hombres, y son verdades básicas y fundamentales, necesarias, prerequeridas para, de alguna manera, recibir la revelación. ¿Qué es la fe? La fe es la adhesión personal del hombre a Dios y a la vez también asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Estos dos aspectos no se pueden separar, ¿eh? El que únicamente se queda con la adhesión personal del hombre a Dios, o los que dicen el seguimiento de Jesucristo, si uno se queda exclusivamente con esa parte y no con el asentimiento a toda la verdad que Dios ha revelado, pues tiene el peligro de considerar a Jesucristo como un maestro especial, que enseña una doctrina que es digna de seguir, pero no queda totalmente desaparecido el hecho fundamental de la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad, y queda desaparecido la redención que se produce con la muerte y la resurrección, ¿no? O sea, hay que decir que esto es importante tener en cuenta, estos dos aspectos, para que no haya, digamos, una equivocación. El otro peligro que puede ser aquellos en los que se quedan únicamente en el asentimiento de verdades, pues que queda la fe como, digamos, como algo que no produce en el hombre el seguimiento de Cristo y la actuación en favor de sus hermanos, que queda únicamente una cosa puramente especulativa. Entonces, los dos aspectos de la fe son fundamentales: la adhesión a la persona de Jesucristo y, por otra parte, el asentimiento a las verdades reveladas. Por otra parte, la fe es un don de Dios, es una virtud sobrenatural infundida por Él, se infunde en el bautismo, ¿verdad?, juntamente con el perdón del pecado original, se infunden las tres virtudes sobrenaturales: fe, esperanza y caridad. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Es decir, el hombre con su razón no puede de ninguna manera creer. La fe es una gracia de Dios, ¿eh? Los auxilios del Espíritu Santo, los auxilios internos del Espíritu Santo, van acompañados de pruebas exteriores de su revelación, como son los milagros, las profecías y la santidad de la Iglesia. Pero los milagros, las profecías y la santidad de la Iglesia no hacen creer, ¿eh? La fe es gracia de Dios. Hay un pasaje del Evangelio, que es cuando está el rico de Pulón en el infierno, y entonces pues dice que pide, ¿no?, que alguien vaya a donde sus familiares y que les advierta para que no les pase lo mismo que a él. Y entonces Abraham le dice, ¿no?, tienen a los profetas, ¿no?, si no creen en ellos, tienen a Moisés y a los profetas, si no creen en ellos, aunque resucitara un muerto, es un milagro espectacular, no creerían. O sea, los milagros no generan la fe, ¿eh? La fe es una gracia de Dios. La presencia del cuerpo y de la sangre de Cristo en la Eucaristía no se puede percibir con los sentidos,
sino solo con la fe, la cual se apoya en la autoridad de Dios. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino y de alguna manera queda muy bellamente expresado en ese himno que luego comentaremos, Adorote Devote. La fe de la Iglesia es fe eucarística. La Eucaristía es misterio de misericordia. La fe de la Iglesia es esencialmente eucarística y se alimenta de modo particular en la mesa de la Eucaristía. La Eucaristía se ofrece como alimento en la última cena. En la Eucaristía está inscrito el acontecimiento de la pasión y muerte del Señor. No sólo evoca ese acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, sino que se hace sacramentalmente presente en el sacrificio de la misa. La Eucaristía es un misterio grande, misterio de misericordia, en efecto. En la Eucaristía se nos muestra un amor que llega hasta el extremo, es decir, dar la vida por el hermano. Un amor sin medida. Y ahora podemos hacer algunas reflexiones sobre el misterio de la Santísima Trinidad, tan importante como es. La Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto. Solo se puede conocer si es revelado desde lo alto y se acepta por la fe. Sí que es verdad que San Agustín, que fue, digamos, el doctor de la Iglesia que mejor expuso el tema de el misterio de la Santísima Trinidad, y explicándolo de una forma, diríamos, muy pedagógica, que después Santo Tomás de Aquino siguió prácticamente al pie de la letra, pues San Agustín encuentra en el hombre, en la mente humana, encuentra una imagen, pero es una imagen imperfecta, ¿no?, de la Trinidad, que las denomina como mente, noticia y amor, mente, digamos, el alma, noticia, el conocimiento, y el amor, ¿no?, la voluntad, también memoria, entendimiento y voluntad. De manera que en el misterio de la Santísima Trinidad, que su vida interna de Dios produce el misterio, dice: el Padre, conociéndose a sí mismo, engendra al Hijo, y el Padre y el Hijo, amándose, expiran el Espíritu Santo. Bueno, pues eso San Agustín lo expresa con la psicología de la mente humana, ¿no? Y luego también en otra obra, eso es en el de Trinitate, pero hay otra obra de San Agustín, de Natura Boni, en la cual también encuentra un vestigio de la Trinidad en la creación. San Agustín explica que en el bien hay, diríamos, como tres componentes, ¿no?, que llaman modo, especie y orden. Entonces, esa especie de Trinidad corresponde también, de alguna forma, ¿no?, más alejada que la imagen de la mente, en una concepción trinitaria. Es decir, los tres componentes, para que haya un bien, se requiere que se cumplan los tres elementos. Entonces, esa constitución, el bien que se da en toda la naturaleza, en todas las cosas creadas, tanto en el hombre como en los animales, en los vegetales y en la materia inorgánica, o sea, pues aparece, digamos, esa triple dimensión del bien como una especie de vestigio de la Trinidad. Lo explica San Agustín en el libro de Natura Boni. El misterio de la Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, porque es la fuente y luz de los otros misterios. Dios es uno en esencia y trino en personas. Es como se expresa el misterio de la Santísima Trinidad. Que todos los misterios están interrelacionados entre sí. A ver, sin el misterio de la Trinidad no tiene sentido la encarnación. Si no hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay Hijo que se encarne, ¿no? Y había herejías trinitarias en las que esto se decía, el modalismo, por ejemplo, ¿no?, que decía que era el Padre el que murió en la cruz, pero el Dios como único, el Padre, ¿no? Por eso quiero decir que el misterio de la Trinidad es fundamental, porque sin Trinidad no había encarnación, si no había encarnación, pues no habría tampoco los misterios de la Virgen, tampoco tendría sentido, digamos, la Iglesia, ni los sacramentos, o sea, que decir, desaparecería todo, ¿no? O sea, por eso es el misterio, diríamos, central de la fe. Dios se revela como Trinidad en el Nuevo Testamento. Jesús revela que Dios es eternamente Padre en relación a su Hijo único. La divinidad de Cristo
fue proclamada en el Concilio de Nicea con la terminología que puso San Atanasio, homousios, consustancial, ¿no? Es decir, que es de la misma, hablando de Jesucristo, y que es de la misma naturaleza que el Padre. Entonces, ahí aparecen las dos primeras personas, el Padre y el Hijo. Además, Jesús, antes de la Pascua, anuncia el envío de otro Paráclito. Él les insufla el Espíritu Santo cuando instituye el sacramento de la penitencia, pero posteriormente se produce en Pentecostés la llegada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que actuó en la creación y por los profetas, está con los apóstoles para llevarles a la verdad completa. La fe en la persona del Espíritu Santo fue proclamada en el primer concilio de Constantinopla, en el año 381. Y de ahí sale, digamos, el credo, que se suele decir que es el credo niceno, pero es el credo niceno constantinopolitano, porque incorpora tanto lo de la divinidad de Jesucristo como la divinidad y la persona del Espíritu Santo. Formación del dogma trinitario en la Iglesia. La Trinidad estuvo presente en la fe viva de la Iglesia desde el principio, principalmente con el rito del bautismo. Se bautiza en el nombre de la Trinidad. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para formular el dogma de la Trinidad, la Iglesia creó una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico: sustancia, persona o hipóstasis, relación, etc. La Iglesia utiliza el término sustancia, esencia o naturaleza para designar la unidad de Dios, y el término persona o hipóstasis para designar a las tres personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en su distinción entre sí, y el término relación para designar que la distinción de las personas reside en la referencia de cada uno a los otros. O sea, el Padre se constituye porque conociéndose a sí mismo engendra al Hijo, y los dos amándose expiran el Espíritu Santo. El pan que baja del cielo es la carne de Jesucristo. Ahora vamos a ver unos aspectos sobre la Santísima Trinidad y la Eucaristía. La primera realidad de la fe eucarística es el misterio del amor trinitario. Jesucristo le dice a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él. Es el misterio de la encarnación. Es precisamente la revelación de que el Hijo es Dios, porque es Hijo de Dios, pero consustancial al Padre. En la Eucaristía, precisamente, Jesús ofrece su cuerpo y derrama su sangre. No nos da algo, sino se da a sí mismo para nuestra salvación. Por eso, en la Eucaristía, tenemos la segunda persona de la Santísima Trinidad en principio. Cuando expliquemos la presencia de Cristo en la Eucaristía, pues hablaremos también de otras presencias más amplias que se dan también. Pero en principio, en la Eucaristía, nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dice: yo soy el pan vivo, en el discurso del pan de vida, en San Juan, capítulo 6 de San Juan, dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Jesús se manifiesta como pan de vida que el Padre Eterno da a los hombres. La Eucaristía es un don gratuito de la Santísima Trinidad. En la Eucaristía se revela el designio de amor que guía toda la historia de la salvación. En la carta apostólica Porta Fidei, motu propio por el que Benedicto XVI convocó el año de la fe, dice: profesar la fe en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, equivale a creer en un solo Dios que es amor, el Padre que en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo para nuestra salvación, Jesucristo que en el misterio de su muerte y resurrección redimió al mundo, y el Espíritu Santo que guía a la Iglesia a través de los siglos en la espera del retorno glorioso del Señor. En la Eucaristía, el Deus Trinitas, el Dios Trinidad, que en sí mismo es amor, se une plenamente a nuestra condición humana. Jesucristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, nos comunica la misma vida divina en la Eucaristía. Por medio de la Eucaristía nos hace partícipes de la vida trinitaria. Esta es la relación estrecha que existe entre la Santísima Trinidad y la Eucaristía.
La Eucaristía es alianza, la nueva alianza, y Jesús es el verdadero Cordero inmolado. En el misterio de la muerte en la cruz se ha cumplido la nueva y eterna alianza. En el misterio pascual se ha realizado nuestra liberación del mal y de la muerte. En el Antiguo Testamento, la antigua alianza quedó fijada con la tabla de las leyes de Moisés. Pues Jesucristo, en la institución de la Eucaristía, habló de la nueva y eterna alianza estipulada, concertada en su sangre derramada. Al comienzo de su vida pública, Jesús es el verdadero Cordero Pascual que se ha ofrecido espontáneamente en sacrificio por nosotros, realizando así la nueva y eterna alianza. La institución de la Eucaristía representa la anticipación de la redención. La Eucaristía fue instituida en la última cena, en la que se conmemoraba la liberación de la esclavitud de Egipto. También era memoria profética, anuncio de la liberación futura. Al instituir la Eucaristía, Jesús anticipa e implica el sacrificio de la cruz y la victoria de la resurrección. Es el verdadero Cordero entregado por vosotros, previsto desde la caída de Adán y Eva. En la institución de la Eucaristía, Jesús manifiesta el sentido salvador de su muerte y resurrección. Aquella muerte se ha transformado en un supremo acto de amor. La figura da paso a la verdad. En término latino, una figura transit in veritatem. Para los cristianos no es necesario repetir la cena pascual. El antiguo rito se ha cumplido y ha sido superado definitivamente por el don de amor del Hijo de Dios encarnado. Lo que anunciaba realidades futuras ahora ha dado paso a la verdad misma. Con las palabras «haced esto en conmemoración mía», Jesucristo, en la última cena, instituyó el sacramento de la Eucaristía. El Señor muestra la esperanza de que su Iglesia, nacida de su sacrificio, acoja este don, desarrollando bajo la guía del Espíritu Santo la forma litúrgica del sacramento. Ahora vamos a ver un aspecto que es el Espíritu Santo, es decir, la tercera persona de la Santísima Trinidad y la Eucaristía. Jesús y el Espíritu Santo en los Evangelios. El Espíritu Santo desempeña un papel decisivo en el desarrollo de la forma litúrgica y en la profundización de los divinos misterios. El Paráclito actúa en la creación y está presente en la vida del Verbo encarnado. En la creación se habla del Paráclito en el Génesis. Al principio, el Espíritu estaba por encima de las aguas. Y luego está presente en toda la vida del Verbo encarnado, en la vida de Jesucristo. Así, en la anunciación de la encarnación del Verbo, Jesucristo fue concebido por la Virgen María por obra del Espíritu Santo. A orillas del Jordán, cuando va a empezar la vida pública, cuando va el bautismo de San Juan, en forma de paloma, el Espíritu Santo se posa sobre Jesús. Cristo resucitado infunde el Espíritu a los apóstoles y hace a los suyos partícipes de su misión. El Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles unidos con María el día de Pentecostés. El Espíritu Santo enseñará a los discípulos todas las cosas, les recordará lo que Cristo ha dicho y los guiará hasta la verdad plena. Que eso es lo que es el Espíritu Santo, es el que inspira, como vimos al principio, la Sagrada Escritura a los escritores sagrados. El Espíritu Santo y la celebración eucarística. Cristo, en virtud de la acción del Espíritu, está presente y operante en su Iglesia desde su centro vital, que es la Eucaristía. El Espíritu Santo desarrolla un papel decisivo en la celebración eucarística y en particular en lo que se refiere a la transubstanciación. San Cirilo de Jerusalén decía: invocamos a Dios misericordioso para que mande su Santo Espíritu sobre las ofrendas, para que Él convierta el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. En la celebración eucarística, en la oración que se llama epíclesis, justo antes de la consagración, se invoca al Padre para que haga descender el don del Espíritu a fin de que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor.
Y ahora un tercer paso, la Eucaristía y la Iglesia. Es decir, hemos visto la Eucaristía y el Padre, la Eucaristía y el Hijo, y la Eucaristía y el Espíritu Santo, y ahora la Eucaristía y la Iglesia. La Eucaristía es el principio causal de la Iglesia. Cristo en el sacrificio de la cruz ha engendrado a la Iglesia como su esposa y su cuerpo. Es lo que comentamos que los santos padres veían precisamente en el agua y el vino que emanaba del corazón de Cristo traspasado por la lanza, el sacramento del bautismo y de la Eucaristía y en conjunto la Iglesia. Hay una similitud entre el origen de Eva del costado de Adán mientras dormía y el de la Iglesia del costado abierto de Cristo sumido en el sueño de la muerte. Contemplar al que atravesaron lleva a considerar la unión causal entre el sacrificio de Cristo, la Eucaristía y la Iglesia. En efecto, la Iglesia vive de la Eucaristía, ya que en ella se hace presente el sacrificio redentor de Cristo. La Iglesia puede celebrar y adorar el misterio de Cristo presente en la Eucaristía porque el mismo Cristo se ha entregado antes a ella en el sacrificio de la cruz. El influjo causal de la Eucaristía en el origen de la Iglesia revela la precedencia, no solo cronológica, sino también ontológica, del habernos amado primero, que Dios nos amó primero. Luego, la Eucaristía y comunión eclesial. La Eucaristía es constitutiva del ser y del actuar de la Iglesia. La antigüedad cristiana designó con las mismas palabras Corpus Christi, el cuerpo nacido de la Virgen María, el cuerpo eucarístico y el cuerpo eclesial de Cristo. No se puede separar a Cristo de la Iglesia. El Señor Jesús, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio por nosotros, anunció en su donación el misterio de la Iglesia. San Juan Pablo II, en la encíclica Ecclesia de Eucaristía, señaló la relación entre la Eucaristía y comunión. La realidad de la única Eucaristía que se celebra en cada diócesis en torno al propio obispo permite comprender que las iglesias particulares subsisten in y ex ecclesia. En la celebración de la Eucaristía, cada fiel se encuentra en su iglesia, es decir, en la Iglesia de Cristo. Y ahora vamos a comentar, pues sea por encima, algo sobre el himno de Santo Tomás de Aquino, Adoro te devote. Dice, te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. Si a ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al jugar de ti se equivoca la vista, el tacto, el gusto. Pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Esto que dice Santo Tomás de Aquino, de que ante ti se equivocan la vista, el tacto y el gusto, los sentidos, es lo que comentábamos antes de que esto establece todavía una mayor dificultad, podríamos decir, psicológica, en relación con entre el misterio de la Eucaristía y el misterio de la Trinidad. Dice Santo Tomás en el himno, en la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí, en el sacramento de la Eucaristía, se esconde también la humanidad. Y sin embargo, creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara sea yo feliz viendo tu gloria. Esto que está en el canto de Santo Tomás de Aquino del siglo XIII es contemplar el rostro eucarístico de Cristo, que es lo que propuso San Juan Pablo II como, diríamos, como programa para el tercer milenio de la Iglesia. Y ahora una anécdota curiosa que cuenta Santa Teresita del Niño Jesús en la historia de un alma, en el manuscrito A, cuando cita una carta de su madre en la que habla de las dos hermanas, Celina y Teresa. Dice que, hablando de Teresa, dice, tiene unas salidas de lo más sorprendentes para su edad y da 100 vueltas a Celina, que tiene el doble de años. El otro día decía Celina,
¿cómo puede estar Dios en una hostia tan pequeña? Y la pequeña le contestó, pues no es tan extraño, porque Dios es todopoderoso. Y Celina le dice, ¿y qué quiere decir todopoderoso? Y Teresa le dice, pues que hace todo lo que quiere. No en balde, Santa Teresita es doctora de la Iglesia, porque esto es lo que a tantos les cuesta reconocer. Es decir, si Dios es todopoderoso, puede hacer que en el cuerpo y la sangre, que en el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Con esta anécdota contada por la madre de Santa Teresita, finalizamos este tema Eucaristía, misterio de fe, en el que hemos realizado las siguientes reflexiones. La Eucaristía es un altísimo misterio, misterio por excelencia o por antonomasia, como dice San Pablo VI en la encíclica Mysterium Fidei. La Santísima Trinidad y la Eucaristía. Hemos visto los dos misterios relacionados entre sí, pero fundamentalmente hemos hablado algo sobre la Santísima Trinidad. Después, Eucaristía, alianza, Jesús, el verdadero Cordero inmolado. A continuación, el Espíritu Santo y la Eucaristía. Luego, una reflexión sobre el himno eucarístico de Santo Tomás de Aquino, Adoro te devote. Y finalmente, una anécdota de Santa Teresita de Lisieux, relacionada con la Eucaristía. El próximo tema será la Eucaristía, misterio de luz, siguiendo la reflexión realizada por San Juan Pablo II en la carta apostólica Mane Nobiscum Domine, con el relato de San Lucas sobre los discípulos de Maús.